como para contextualizar, ¿qué estamos hablando acerca de conductores eléctricos? Ese es el tema que estamos revisando el día de hoy. Bueno, nos pusimos a hablar de otros temas, así que no avanzamos mucho. Todo obviamente temas ligados al área de electricidad, pero desde el punto de vista un poco más práctico, un poco más desde el punto de vista de construcción, mantenimiento. Pero importante recalcar y destacar que las secciones o el calibre del conductor, ¿cierto? Una de las primeras aproximaciones que podemos tener en nuestras normativas, en los actuales RIC, es en el RIC número 4, en la tabla 4.1, en donde aparecen todas las secciones desde el punto de vista milimétricos, en el sistema milimétrico, en donde su unidad de medida es en milímetros cuadrados, y en el sistema americano, en donde su unidad de medida es el AWG, o KC1000 o MCM. Hoy en día lo podemos encontrar generalmente en catálogo como MCM. Y ahí se puede visualizar, esto es un extracto de esa tabla 4.1, donde aparecen todas las secciones. Cabe destacar que si nosotros vemos un 10 AWG, por dar un ejemplo, el 10 AWG del sistema americano equivale a 5.26 milímetros cuadrados. Pero no significa que el conductor que nosotros vamos a encontrar en el mercado es de 5.26 milímetros cuadrados, sino que lo que nosotros vamos a encontrar en el mercado o es 6 milímetros cuadrados o es 4 milímetros cuadrados en este sistema. Si por ese motivo nosotros no encontramos nuestro requerimiento en AWG, no vamos a encontrar un equivalente exacto que sea 5.26, sino que vamos a encontrar estos dos, o 4 o 6. Y para este caso lo que nosotros deberíamos seleccionar en este caso es la mayor sección. ¿Ya? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la sección en milímetros cuadrados, y esta es la forma en cómo se especifican los conductores, ¿a qué hace referencia? ¿Qué son los 6 milímetros cuadrados si nosotros vemos esa imagen, por ejemplo? Esta que está acá. El área interna, o sea, el área del conductor. El área del conductor, ¿cierto? Cuando nosotros indicamos 2.5 milímetros cuadrados, 1.5 milímetros cuadrados, a lo que se hace referencia es a esto, al arma del conductor, al hilo conductor. ¿Ya? Correcto. Esa es la sección transversal del elemento conductor en este caso. ¿Ya? Porque recordemos, esta es la sección transversal del conductor, ¿cierto? Este es el diámetro exterior del conductor en sí, considerando su aislamiento y sus cubiertas exteriores en caso de aplicar. Entonces ahí tenemos que tener poder identificar sin problemas. Si nosotros vemos una pequeña sección transversal, ¿cierto? Voy a considerar un monoconductor solamente. Esto que está acá es el alma conductora, en donde es la sección transversal. Este dato que está acá y que es muy relevante, por eso lo indico, es el diámetro exterior del conductor. ¿Por qué? Porque considera el alma conductora y su aislación. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros realizamos el dimensionamiento de una canalización, es decir, el ducto, la escalerilla en donde va a ir, es este dato el que para nosotros es relevante, el diámetro exterior. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto espacio utiliza este conductor en el interior de una tubería, con lo que nosotros vamos a trabajar es con su diámetro exterior y con su área transversal, pero completa. Eso nos va a indicar cuánto espacio utiliza este conductor en el interior de una tubería. Lo mismo en el caso si es una escalerilla. ¿Ya? ¿Cuánto espacio utiliza este conductor en el interior de una escalerilla?
lo vemos en términos de área, de secciones transversales. Y cuando tengo que calcular en un ducto los conductores activos, ¿cuál es la que ocupo? En el ducto, lo que pasa es que ahí tenemos que... Hay dos consideraciones importantes. O sea, cuando nosotros indicamos los conductores activos, se aplica generalmente cuando estamos realizando el dimensionamiento de conductores, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la capacidad de corriente que estos van a poder transportar. ¿Por qué? Porque conductores activos, de acuerdo a nuestra normativa, son las para un circuito trifásico, son las 3 fases solamente, ¿ya? El neutro no lo consideran como un conductor activo y la tierra de protección en ningún caso se considera un conductor activo. En los casos monofásicos, tanto fase como el neutro se considera como un conductor activo, ¿ya? Es monofásico, fase y neutro. La tierra de protección nuevamente no se considera un conductor activo. ¿El neutro igual se considera como activo? En circuitos monofásicos, sí, ¿ya? Pero ahora cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos a un análisis y lo que queremos saber es de qué tamaño es el ducto que necesitamos para transportar, por ejemplo, 5 monoconductores, en donde puede ser R, S, T, neutro y tierra de protección. Aquí, cuando lo que queremos es calcular el ducto, aquí no se hace diferencia de si es conductor activo o no. Aquí todos los conductores ocupan un espacio en el interior de la tubería. Por ende, todos se utilizan para el cálculo, para saber cuánto es el área que se utiliza y poder dimensionar esta tubería. Y eso se sigue dividiendo en 3, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? ¿Es un tercio de la disposición? ¿Un tercio del área del ducto es el máximo a ocupar? Actualmente, cuando nosotros tenemos uno o más conductores, nosotros podemos utilizar, o sea, un conductor nosotros podemos utilizar como máximo un 50%. Cuando son 2 o más, es un 33, es un tercio. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver cuando dimensionemos canalización. Y nos vamos a detallar y nos vamos a detener bastante en esto, vamos a revisar las tablas, normativas, etc. ¿Ya? Pero para allá vamos. Y la idea es que cuando ustedes realicen el ejercicio que vamos a desarrollar y el ejercicio tipo certamen, incorpora eso. Incorpora el dimensionamiento completo del conductor que va a alimentar un motor, por ejemplo, y la canalización que se requiere para poder alimentar ese motor. Ya, entonces, partes que componen un conductor. Las 3 partes, o 2 partes que generalmente uno conoce, son el elemento conductor y el recubrimiento o la aislación. ¿Ya? El alma conductora, ¿cierto? Por lo general lo fabricamos en cobre para conductores en baja tensión. Y su objetivo es transportar la energía eléctrica de un punto a otro, dependiendo de la forma en cómo se encuentre. Se puede clasificar de acuerdo a lo que ya habíamos conversado antes. Alambre y cable. Alambre por acá, conductor eléctrico cuya alma está formada por un solo elemento o hilo conductor sólido. Y cable por acá, conductor eléctrico cuya alma está formado por una serie de hilos conductores o alambres de una menor sección, lo que obviamente le otorga una mayor flexibilidad. Profe, Cuente. habló de la tabla número 4.1 del RIC 4, ¿cierto? ¿Correcto? Ese es el primer paso para qué. No, la tabla 4.1 lo único que muestra es en donde podemos apreciar en toda su extensión los calibres desde el punto de vista sistema milimétrico y sistema americano. Segunda parte que lo compone, la aislación o aislamiento, ¿no? Que es el aislamiento en color rojo que vemos por acá, el aislamiento en color negro que vemos por acá, y esta primer capa aislante que se puede observar acá. Su finalidad es evitar que la energía que circula por él entre en contacto con las personas o con objetos, ya sean ductos, artefactos u otros elementos que forman parte de una instalación. Del mismo modo, la aislación debe evitar que conductores de distinto voltaje puedan hacer contacto entre sí. ¿Ya? Que existen diferentes tipos de aislación. ¿De qué depende el uso de uno u otro? Principalmente depende del método de instalación y frente a qué elementos va a estar en contacto. ¿Ya? Entre los materiales usados para la aislación de conductores, cabe mencionar el PVC, el polietileno, el caucho, la goma, el neopreno, el nylon.
entre otros. ¿Ya? Cubierta protectora. Hasta el momento habíamos visto solamente estos dos, alma conductora y el aislamiento o aislación. Existe un tercer elemento que es la cubierta protectora, que es el que se encarga de cubrir, por ejemplo, este caso. Tenemos elemento conductor o alma, el aislante y la cubierta protectora. ¿Y cuál es su finalidad? Es la parte del conductor que busca proteger la integridad de la aislación y del alma conductora contra los daños mecánicos, tales como raspaduras, golpes, entre otros. Pero aquí cabe destacar que aparte de la cubierta protectora, también existen otras protecciones desde el punto de vista mecánico o desde el punto de vista eléctrico. Una protección desde el punto de vista mecánico es la armadura que tienen cada uno de los conductores. ¿Ya? No todos los conductores la tienen, sino que solamente algunos en específico. Las protecciones mecánicas son de acero, latón u otro material resistente. A este se le denomina armadura. ¿Ya? La armadura puede ser cinta, alambre o alambres trenzados, como por ejemplo lo que podemos encontrar acá. Armadura. Son cables armados. Se utilizan generalmente en circuitos en donde los conductores están expuestos en áreas explosivas o áreas clasificadas, como también en conductores que están directamente tendidos sobre terreno y que se encuentran ahí y quedan ahí por el resto de la vida. Por ejemplo, se da mucho en minería que los conductores quedan tendidos directamente y ese es su método de canalización, o sea, ahí está. Esos conductores por lo general son armados porque tienen cierta armadura para poder protegerlos desde el punto de vista mecánico. Comúnmente el cable minero, cuando uno busca, googlea, aparece como cable minero. Y también tenemos protecciones desde el punto de vista eléctrico que se les llama pantalla o blindaje, que se utiliza desde el punto de vista eléctrico. ¿Qué creen ustedes que busca esa pantalla o blindaje? ¿Qué buscará proteger desde el punto de vista eléctrico? Electromagnetismo. Electromagnetismo, ¿cierto? Lo que busca es evitar que el electromagnetismo que pueda generar un conductor pueda afectar al otro conductor. Por lo general se utilizan cables con variadores de frecuencia. Los cables para variadores de frecuencia utilizan pantallas o blindajes. ¿Ya? Ojo, y ahí muchas veces existe el desconocimiento, pero un motor que es operado bajo variador de frecuencia no debería utilizar un mismo cable que utiliza un motor que, por ejemplo, tiene arranque directo. Porque existen cables específicos para motores que son alimentados bajo variadores de frecuencia. Y existe el mismo cable para motores que son alimentados, por ejemplo, en partida directa. Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque dentro de la normativa esto se indica, cables para variadores de frecuencia. Y los proveedores hoy en día lo tienen. O sea, un cable de VF es muy común poder observarlo. ¿Ya? Incluso si nosotros vamos acá y ponemos Superflex PDF, ahí tenemos un cable de variador de frecuencia. Entonces, si nosotros vemos, aquí indica multiconductores transflexibles, relación de XLPE, 3 cables de tierra, pantalla cinta de cobre, cubierta en PVC o EVA. Son más rígidos, ¿no? ¿Cómo? Son más rígidos. Son más rígidos. Sí, correcto, son más rígidos. Porque tienen esta pequeña pantallita de cobre que tienen alrededor. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tienen los conductores? Este tipo de conductores, están las 3 fases, ¿cierto? Y la tierra la tiene dividida. La tiene distribuida desde el punto de vista equilátero, tratando de anular el efecto electromagnético que se puede generar en los conductores. Recordemos, si nos vamos a la asignatura de CEP, ¿cierto?
o electromagnetismo, o no me acuerdo cómo se llama actualmente aquí. Pero ahí uno analiza de cierta forma el efecto que se genera con los conductores. Y por eso es esa disposición, o sea, las tres fases están en sentido equilátero, y lo mismo con las tierras. Y aparte tienen esta cinta de recubrimiento exterior, que está acá, pantalla metálica, cinta de cobre aplicada helicoidalmente sobre el relleno con un traslapo mínimo del 10%. ¿Ya? ¿Cuál es su finalidad? Anular el efecto electromagnético que pueda generar en sí el variador de frecuencia, el motor con variador de frecuencia. ¿Ya? ¿Cómo que está incorporada la transposición? Sí, están incorporados, esto está helicoidalmente la cinta superpuesta entre ellas. Sí, esta es la descripción completa. ¿Ya? Las tres tierras, pantalla metálica, ahí está. Es más pesado también. Sí, no, es mucho más pesado, tiene un mayor tamaño. El diseño del cable contiene una pantalla metálica formada por una cinta de cobre traslapada que confina al interior del cable las emisiones de interferencias electromagnéticas. Y aquí están los términos. Aquí también vamos a aprovechar y podemos ver los tres tipos de temperatura que consideran los conductores, que era lo que estábamos conversando delante con respecto a la temperatura de cortocircuito. La máxima temperatura que puede alcanzar el conductor frente a un cortocircuito es 250 grados Celsius. Es decir, si nosotros superamos esos 250 grados Celsius, estamos exponiendo al conductor a que su aislación va a sufrir daños. Cuando nosotros hablamos la temperatura máxima de servicio, 90 grados Celsius, es la temperatura máxima a la cual el conductor puede estar en su régimen normal, en su normal funcionamiento. Es decir, yo puedo estar funcionando 24/7 con el conductor como máximo a una temperatura de 90 grados Celsius. No debería superar esa temperatura. Cuando presenta una sobrecarga de emergencia son 130 grados Celsius y el cortocircuito como máximo 250 grados Celsius. Ya eso lo vamos a revisar posteriormente para poder ir chequeando qué significa cada uno de estos términos. ¿Ya? Ya, entonces estamos acá. Cubiertas, protectora, pero también considerar que dentro de los conductores pueden aparecer las armaduras o las pantallas. Otro cable que comúnmente tiene esto son los cables de comunicación. Cables con señales análogas, tienen ese tipo de conductor. ¿Ya? Que lo que buscan es, en ese caso en específico, lo que buscan es no contaminarse de interferencias externas que puedan afectar al conductor. ¿Ya? Entonces, en uno de los casos lo que busca es no contaminar al entorno, y en el otro caso los cables buscan no contaminarse de las contaminaciones que puedan existir en el entorno. ¿Por qué? Porque en un cable de comunicación o de señales, lo que a mí me interesa es que realmente lo que yo estoy entregando desde un punto al otro llegue limpio, o sea, sin ruido, sin interferencia, lo más exacto posible. Anteriormente habíamos realizado una clasificación que es monoconductor, o sea, que es alambre y cable, y ahora aparece una segunda clasificación, ¿ya? Que es monoconductor, multiconductor, slash, comillas, o también muchas veces le dicen cordón. ¿Ya? Pero en realidad su nombre es un multiconductor o un cable multipolar. ¿Ya? Esa es la forma, la descripción técnica de cómo nosotros lo deberíamos indicar. Entonces, el monoconductor es un conductor eléctrico con una sola alma conductora, con aislamiento y con o sin cubierta protectora. Por ejemplo, este es un monoconductor, porque tiene un alma conductora y su aislamiento. ¿Ya? En cambio, el multiconductor es un conductor de dos o más almas conductoras aisladas entre sí,
dos o más almas conductoras aisladas entre sí, con su respectiva capa de aislación, ¿cierto? Y con una o más cubiertas protectoras comunes. En este caso, esta tiene una cubierta protectora común. Y lo que busca esa cubierta protectora común es, ¿cierto?, enrollar por completo estos tres conductores y protegerlos desde el punto de vista mecánico y trasladarlos desde un punto a otro. Esa es su finalidad. ¿Ya? ¿Qué significa esa sigla que está ahí? ¿Esa? El dato de La composición de la chaqueta. El dato de cómo nosotros podemos encontrar, cómo podemos identificar el conductor y que nos entregue información, por ejemplo, en este caso de la chaqueta. En este caso, el H07Z1K significa que es un cable libre de halógeno, que lo vamos a revisar después, posteriormente, en la tabla 4.2 del RIC número 4. Profe, ¿ha visto cables para rayos? Eso, el OPGW. El OPGW. ¿Sí? Sí, es lo que tocaba especificar. Son cables que, en específico, el OPGW es un cable que, aparte de ser comunicaciones, de pararrayos. El famoso cable de guardia que generalmente se incorpora en las líneas y que va sobre las fases. Este cable tiene la característica de que en el exterior tiene protección a rayos, pero en el interior es un cable de comunicación, generalmente fibra óptica. ¿Ya? Entonces tiene tiene la funcionalidad de ser tendido de esa forma, como para rayos y aparte como fibra óptica. Es más, creo que por aquí tengo... ¿Y es tubular? Sí, o sea, es circular. Tiene el OPGW. Ahí está. Entonces, por el lado, por el exterior, funciona como protección frente a los rayos, y en el interior es un cable de comunicación. Entonces, esa es la característica que tiene, incluso aquí está la descripción, a ver, pasamos así abajo. Lleno de video. Ahí está. En el exterior, entonces, son cables de aluminio. Luego tiene una cierta cobertura, en este caso como un tipo tubular, como indica. ¿Qué más? Está haciendo preguntas si quiero comprar, si quieren contactarme. ¿Ya? Y luego en el centro tenemos las fibras que estamos indicando de comunicación. Y creo que por aquí, me tocó realizar un proyecto minero con este tipo de cable. Por eso lo tengo en la memoria. Este proyecto fue desarrollado en 2020. ¿Deben ser caritos con respecto? Sí, son más caros. Pero tiene la funcionalidad de que uno se ahorra el cable, se ahorra dos cables por uno. Este proyecto. Sí. Ahí está.
Ahí está una línea de distribución. Bueno, parece, este es un plano en donde se muestra el perfil son típicos planos de estructuras de líneas de media tensión donde se muestra el perfil longitudinal de la línea, cómo va recorriendo, cosa de poder ver la flecha, la catenaria de cada una de las líneas, para ver que en el punto más bajo cumpla con lo normativo y que no tengamos interferencias. Aparte arriba hay figuras, bueno, aquí no se nota tan bien, pero ahí está georreferenciado para poder ver dónde realmente se encuentra el poste en el terreno. Y abajo tenemos las fases y en la parte superior tenemos el OPGW. Y es más, debería tener dentro del distrito ese. A ver. Si llegamos a ver. Cable OPG. Este es 0672. Estamos con los tirantes. Te estoy mostrando los tirantes, pero aquí también tenemos el cable, el OPGW. Ahí está el OPGW en las fases, y luego aquí están cada una de las fases que está llegando. En un plano debería ir toda esa infraestructura, digamos, que, por ejemplo, ahora estamos haciendo los planos de eficiencia energética. ¿Ya? Y, por ejemplo, tenemos que instalar plantas. Tienen que instalar plantas. Sí, tenemos que instalar una planta, por ejemplo, en el norte. ¿Ya? El plano debería llevar, aparte del cuadro de carga, referencias de eso también. Depende, lo que aplique en el plano. Por ejemplo, si ustedes necesitan, por dar un ejemplo, ustedes necesitan incorporar Transformadores, por ejemplo. transformadores, lo ideal es que se muestre cómo se va a instalar el transformador. O sea, ese es el ideal. O sea, estamos hablando de una ingeniería de detalle bien hecha, debería mostrar cómo se instala el transformador. O que existe un estándar por último de cómo se instala. ¿De qué tamaño entra a jugar, pero ya entra en otro tema también? ¿Cómo? Una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental cuando yo voy a hacer una planta de generación. Cuando tenemos comunidades alrededor. Si ustedes tienen alguna comunidad, partiendo por comunidad, si nosotros tenemos una comunidad alrededor, sí o sí vamos a tener que realizar estudios de impacto ambiental, porque nosotros vamos a estar afectando el ecosistema en sí, donde se encuentra la persona, la comunidad en sí. ¿Y qué es lo que uno ahí generalmente realiza? Las grandes empresas comienzan a construir casas, construyen colegios, construyen gimnasios y entregan a la comunidad ciertos privilegios, de cierta forma, por decirlo de esa forma, que en realidad no son privilegios, sino que es lo mínimo que debe hacer una empresa,
para mitigar un poco el malestar que siente la sociedad o las personas al que le van a construir algo alrededor. Cuando nos encontramos en zonas que son protegidas, cuando por ejemplo nos encontramos con humedal, cuando por ejemplo hay especies de conservación en el área, también se tienen que realizar estudios de impacto ambiental. Porque no solamente nosotros tenemos que apuntar en sí al ambiente y todo lo que va a generar una planta, sino que también tenemos que apuntar al ecosistema total, o sea, a las especies que allí lo habitan, que obviamente están antes que nosotros ahí, y a las personas que pueden existir en el área. Y ahí está el OPGW, estimado, ahí aparece. Es un plano que me tocó, estábamos revisando cuando estaba desarrollando. Un tema muy característico hoy día en los proyectos de baja tensión. La pregunta es, cuando no tengo factibilidad cercana al punto de la vivienda en un sector rural, ¿quién se hace cargo de esa ampliación del sistema? Ya, eso lo vimos también el otro día. ¿Quién se hace? ¿Ah? Perdón. No se preocupe, la idea es, ¿quién se hace cargo? Hagamos un dibujo. Y se da mucho. Se da mucho, porque por ejemplo nosotros podemos tener, vamos a dibujarlo aquí, a grande. No, pero eso es lo bueno, y fue lo primero que yo les dije cuando comenzamos la asignatura, que íbamos a estar viendo un tema, pero no íbamos a ir totalmente a otro tema, pero siempre le iba a hablar. La idea es ir viendo diferentes temas y que tratemos de ir aclarando todas las dudas posibles. Entonces, por ejemplo, acá van las líneas, ¿cierto? Ojo, esto está visto desde arriba, en planta. Aquí va la línea, la empresa de distribución, y aquí existe una calle. Y aquí existen terrenos rurales, donde todo esto se loteó, por dar un ejemplo, ¿cierto? Y nosotros compramos el último terreno que se encuentra en el punto más lejano. 400 metros, 300 metros. Solución. Nosotros tenemos que llegar a nuestro máximo, se nos ocurrió hacer nuestra casa acá. 100 metros más acá. Existen diferentes soluciones. La primera solución, partiendo porque la empresa de distribución no nos debería negar el punto de suministro. Existiendo factibilidad, ellos deberían podernos entregar el punto de suministro. ¿Ya? Entonces, primera solución, o lo primero que uno podría decir, no, pero me conecto directamente allá. Pero ¿cómo me conecto allá? ¿Ya? Aquí hay que realizar todo un trabajo, ya sea aéreo o subterráneo, y más encima estoy poniendo una peor condición que una calle, en donde nosotros no tenemos injerencia, o sea, no podemos llegar y ir a romper la calle, imposible. Ni tampoco podemos llegar y tender a un cable para poder llegar y conectar. Estoy poniendo un caso, este es un caso que se da en Quillón, por ejemplo, en Cerro Negro en especial, ¿ya? Un recorrido que es. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer acá? Y uno al conversar con Copelec, que es la empresa que se encuentra en el área, uno lo que realiza es que ellos realizan un proyecto ellos hacen el estudio, ¿cierto? Y indican un proyecto para poder realizar el punto para poder llegar con punto de suministro. ¿Y qué es lo que hacen generalmente o qué es lo que buscan? Y aquí va a depender mucho de lo que diga la empresa. O sea, si la empresa de distribución dice, ya, pero tú nomás quieres acá, pero revisan y analizan que aquí después en el futuro va a estar este. Si lo ven desde ese punto de vista estratégico, la empresa puede decir, no, mira, sabes que nosotros vamos a agarrar acá y vamos a proyectar una línea, vamos a proyectar aquí otro postecito, vamos a llegar acá y aquí como va un camino, o vamos a llegar hasta acá y vamos a proyectar hasta aquí, por ejemplo. Eso lo puede hacer la empresa, siempre y cuando que vea que va a tener rentabilidad futura. Si ve que nosotros somos los únicos compadres que estamos ahí, la empresa nos va a decir, no sabe qué, usted tiene que pagar el proyecto de iluminación. Porque nuestras líneas de distribución se encuentran en este punto. Y es usted el que quiere que nosotros lleguemos con iluminación hasta su área. Por ende, es usted quien debería pagarnos este proyecto de incorporar todos estos postes. ¿Ya? Entonces, si bien la empresa no nos puede negar,
pero sí nos puede decir, oye, los gastos los tienes que pagar tú. O conversar nosotros internamente, conversar con las otras personas que van a comprar y que entre todos se pague el tendido de línea en baja tensión en este caso. ¿Y qué pasa con el medidor que tiene que quedar a 15 metros a la vista en lo típico En una casa. ¿Subió? ¿25? 25. ¿Qué es lo que pasa con el medidor? Es que el medidor en este caso, aquí tenemos que ver dónde está el acceso, porque aquí vamos a quedar en la línea de distribución. No, o sea, claro, la línea de distribución en baja tensión. Entonces, en función de dónde esté, nosotros deberíamos, si la línea pasa por acá, deberíamos poner nuestro medidorcito ahí, en un pequeño postecito, ¿cierto? Y luego del equipo de medida poner un pequeño tablerito de general, que se llama, que es, nosotros tenemos nuestro poste, ¿cierto? Aquí está bajo el terreno, aquí está el terreno. Llega el cable que viene de la empresa, baja por un zócalo, baja por una tubería. Aquí está nuestro medidor. Por normativa, nosotros no deberíamos ingresar por arriba, ¿no? Deberíamos dar la vuelta por el costado o incorporar un flexible e ingresar por abajo. De aquí mismo salir a nuestro tablero de distribución, a nuestro tablerito general, que está en el otro lado que estaría en el otro lado del equipo medida. Y de allí nos vamos a nuestro hogar. Desde ese punto nos vamos a nuestro hogar, que esté donde esté. Nosotros cumplimos con que el medidor esté a la vista y esté en el punto más cercano para que lo puedan ir a inspeccionar. Y aquí se incorpora el tablerito, ¿cierto? Y ahí nos vamos a nuestro hogar en nuestro terreno como queramos. Ya sea subterráneo, ya sea aquí nos elevamos y nos tendemos a ello. ¿Qué es lo que generalmente uno realiza en estos terrenos? Lo hace subterráneo. Profe, Cuéntame. ya pensando en la peor condición de que yo sea el único cliente, Ya. que estamos a 600 metros y pensando en Copelec, que la verdad es una de las peores distribuidoras que yo conozco por lo menos. Ya. Comparto sí. Comparto su publicidad. Sí. ¿Cómo? Porque ellos siempre van a ofrecer el proyecto completo, incluso la conexión del empalme. Tal cual. Entonces, ¿de qué forma yo podría hacer el proyecto? O sea, yo hacerlo de forma particular, pensando, no sé, que ahí hay alguna servidumbre o algo que le pertenece el terreno a... Sí podría hacerse. Y después yo venderle el proyecto a Copelec. Y luego venderle el proyecto a Copelec. ¿Eso se puede hacer? Se puede hacer, pero hay que tener buenos contactos para que lo acepten, porque por lo general lo rechazan. Claro. Rechazan esa oportunidad, porque a ellos obviamente les sale mucho más a cuenta realizarlo ellos. Porque tienen las personas, tienen los materiales, tienen todo y no tienen que realizar ningún trámite. Y cobran más. ¿Pero la rechazan por factibilidad técnica? Lo rechazan desde el punto de vista de factibilidad técnica. O sea, esa es la justificación. Yo les comento, este caso que estoy comentando acá es un caso que yo tuve que hacer. Se demoraron alrededor de 3 o 4 meses en aceptarme como instalador en Copelec. Porque ellos te tienen, tú para poder ingresar a Copelec, en tu sistema, hay que solicitar un ingreso, hay que mandar los papeles, una chaya de documentos. Se demoraron 4 meses en poderme aceptar para yo poder comenzar a trabajar con ellos. Y aquí no es que le esté queriendo hacer mala publicidad a Copelec, es una experiencia de usuario. Y cuando quise realizar el proyecto, no, sabes que no es, desde el punto de vista técnico, no es apto. ¿Por qué? Porque nosotros, si tú después nos quieres entregar el proyecto a nosotros, ellos tienen que validar que la forma en cómo nosotros lo realizamos es bajo sus estándares y bajo la normativa. Y lamentablemente ahí me di cuenta que los estándares internos que ellos tienen como empresa en forma de montaje, etc., no necesariamente cumple con la normativa. ¿Qué es Copelec? Copelec es una de las empresas de distribución que en este caso tiene una de las áreas aquí en la región del Biobío. Como por ejemplo CG la tiene en una área, como por ejemplo Coelcha la tiene en Yumbel, como por ejemplo Copelec la tiene en Quillón y todo el sector de Florida, no, Florida creo que igual, es Coelcha. Ahí ya tendría que entrar a la SEC y todo. Es que la SEC lo único que hace es regula, supervisa. No, pero voy al hecho de que si hay una falencia
que es técnica desde el punto de vista de el diseño ¿Ya? de ¿De parte ellos? de ellos, ¿Ya? eso debiese ser sancionado por la superintendencia. Debiera. En teoría. Debiera. En teoría debiera ser sancionado. Pero, Pero no necesariamente es así. pero lo normal es que ellos se apeguen a lo que dicen hacer, no que Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que debería ser. Porque ellos están creando sus propias políticas. En el fondo, O sea que en realidad ellos tienen sus propios estándares de montaje, o sea, ellos todo lo diseñan en base a estándares de montaje. Ellos dicen, no, sabéis que mi poste es este poste, el medidor lo instaló a esta altura, el tablero lo instaló a esta forma, la cometida llega de esta forma. Y en sí prácticamente todo está bajo normativa. Y uno puede realizar lo mismo, pero a ellos les sale mucho más a cuenta hacerlo a ellos. Porque aparte te pegan el palo de lo que en realidad a nosotros nos sale, no sé, 2,5 millones, ellos te cobran 6 millones por realizarte el proyecto. Eso en el fondo querría decir que yo no puedo hacer proyectos de exteriores o en una No, sí se puede, pero hay empresas de distribución que sí lo aceptan y otras empresas que no lo acepte. que no lo aceptan. Porque para eso ellos también tienen sus contratistas. Por ejemplo, CGE, dentro de los contratistas que tiene, acá está Ingelec, que trabaja para CGE, tiene Icesa, que trabaja para CGE, tenía una empresa que se llamaba, que se fue a la quiebra, pero no sé si fue Survivor, La Dama, algo así, que estaba también, estuvo un tiempo, porque mi hermano estuvo trabajando ahí. Dentro de las más conocidas, las que más conocemos son, a lo menos yo, las que más conozco son esas, que trabajan para CGE, que hoy en día CGE trabaja mucho con temas contratistas. Ese es su plus, su base instalada de personal no es tanto en temas de distribución, sino que a donde apunta generalmente empresas contratistas. No se lo pregunto básicamente porque en el fondo es como que queda como más acotada la pega del instalador en ese sentido. Sí, queda más acotada. Por lo general lo que busca el instalador y lo que es mucho más factible y se puede realizar sin problema es que el instalador se conecte y haga todo el plano y llegue hasta el medidor y el tablero. Eso sí lo puede realizar. Entonces sería, o sea, si yo quisiera, no sé, pedir factibilidad media, Ya, ahí yo tengo que hacer la construcción de las estaciones medias, ¿no? O también ellos lo no, en medio es más complicado. En medio es más complicado. O sea, Porque en media usted debería considerar de que ellos no van a desenergizar la línea media porque usted se va a conectar. O sea, o cuando usted desee conectarse. Viene todo un plan de programación, una planificación de que, oye, nosotros vamos a desenergizar la línea tal día y por tanto tiempo, y en ese momento hay que conectarse. Y aparte usted tiene que, por lo general, ahí uno lo que considera son seccionadores fusibles, cosa de aislar todo el tramo que uno tiene y así trabajar seguro desde el tramo que usted tiene en adelante. Entonces, ¿se puede realizar? Sí. Pero lo realizan, sí, pero con empresas contratistas por lo general y con buenos contactos. Entonces lo mejor en ese caso es tirar poste en un preensamblado, ¿no? Hasta llegar ahí a la calle. Y ahí que realicen la conexión. Claro, eso es como lo... Y bueno, que igual ellos tienen su instalado. Encuentro que Cooperative son como ellos nomás. Por eso le digo, yo me demoré 4 meses en poder ingresar a su sistema. Claro. Entonces, y claro, la construcción tiene que ser como ellos lo dicen, pero es igual, es como una... No. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso es un poco complejo trabajar con ellos a diferencia de otras empresas. No, Y el tema, Rodríguez, que no llega a otra. no, pues allá la empresa de distribución es Copelec. La concesión es de ellos. En la concesión es de ellos. Si me preguntan hasta cuándo, no tengo idea hasta cuándo. Pero ellos son los que tienen la empresa de... Pero CGE, por ejemplo, ¿puede llegar ahí o no? No. Lo que pasa es que las líneas son de Copelec. O sea, yo como empresa de distribución puedo llegar a cualquier lado, pero tengo que hacer el trabajo de tender líneas paralelas a ellos y ganarme
y ganarme la licitación. Porque nosotros como clientes, y ahí nos metemos en otro ámbito, que es clientes regulados, clientes no regulados. Nosotros como clientes regulados, en este caso estamos regulados por una empresa de distribución. En este caso para el Común, Concepción Centro, CG. Pero para otra área, es Frontel, para otra área es Coelcha, Ecopelec, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y eso se da mucho en los sectores rurales. Es algo que lo había conversado, la otra vez conversado. Al final, como ellos, nadie los supervisa, nadie va a revisar que, oye, ¿cómo se está? No se da. No van. Entonces, ¿cómo se haya realizado el tema? Yo porque hubo un tema en donde yo compré un terreno y me lo entregué, y pedí que viniera con todo, o sea, tenía todo listo. Porque dentro del contrato que habíamos hecho, el viejo, por la misma cantidad de lucas, me dejaba el empalme listo. Todo ok. Ya. Andar que te voy a ver el terreno. Y oye, pero esto no cumple. Le dije, ¿cómo no? Le dije, no, mira la cámara de registro cómo está. Le dije, mira el tablero cómo está ingresando. No, le dije, esto no cumple. Porque más encima estaba ingresando con estos tubos de PVC naranjo por abajo al tablero. Y yo dije, oye, no, le dije, no. Le dije, a ver, ¿cómo tenés que cumplir? Le dije, no, le dije, para encontrar una foto, tú tienes que ingresar así. No, pero es que acá lo hacemos así. Y dije, sí, pero es que tú lo podías hacer así, pero ¿cómo le dije, ¿cómo declaran esto? No, entonces, ¿y alguien los viene a supervisar? No, nunca nadie más. No, le dije, no, hágalo bien, le dije, porque más encima lo que ustedes me van a declarar es un provisorio, le dije. Ustedes me declaran y a mí me dan un rol provisorio por un año y luego yo tengo, si no construyo nada, si no realizo nada, tengo que volver a solicitar una extensión del provisorio, o si construyo que sea una casita pequeña y puedo declararlo, pero si no construyo nada... ¿Era de faena? ¿Ah? ¿Era de faena? No, era una instalación en un terreno rural, una media hectárea, un terreno. Y dije, no lo acepto. Así que después lo realizó bien, compadre, todo ok. Y luego fueron, y claro, después enterándome, conversando y me dijeron, no, si acá las empresas de distribución tienen a sus compadres que van y hacen la pega y chao, ni siquiera se dan el tiempo y lo revisan. Entonces, y por eso sé ese caso de distribución y de esa empresa en cuestión, porque me tocó interactuar con ella. Y después cuando tuve que realizar la definitiva, ahí fue cuando me costó 4 meses poderme incorporar dentro de su marco regulatorio, poder ingresar como instalador. Tengo 4 meses en poderme aprobar. Entonces, siento que yo envié todos los documentos, yo ya incluso me había olvidado en un momento y de repente me llega el correo y dice, ya estás aceptado, puedes realizar tu declaración intelectual. Entonces, O sea que para poder declarar tengo que inscribirme en los registros. usted tiene que estar inscrito en los registros de esa empresa. Para poder interactuar, para que ellos lo acrediten como instalador a usted. No es que uno puede estar inscrito, declarado, pero para poder pedir la factibilidad de todo lo asociado, ellos solicitan que uno esté declarado e instalado. Después te invitan a charla. Ya, eso. Nos salimos, pero no podía hacer la clase. Ya, ahí está el OPGW. Ese es. Es el OPGW. Aquí están llegando las fases, ¿cierto? Ahí se ven los tirantes, doble tirante. Y ahí está la forma en cómo llegan, por ejemplo, al OPGW. Llega y sacan una derivación, pasa por abajo, tiene un amarre, pum. Y acá tiene unas crucetas, 2 crucetas, unas placas, estas placas para los tirantes. Un bucet. Y sí, crucetitas. Ahí está, cruceta metálica de acero organizado.
Ahí está el cable PGW de 48 fibras en este caso. Y ahí yo estaba como revisor y revisando todo lo que podía pillar. Este es un proyecto de Centinela, una minera Centinela. Ahí como llegan, ahí llega el OPGW, en este caso está a 2 metros 30 como mínimo de separación entre la fase y el OPGW. Esa es la separación que tiene entre crucetas, entre el center line de las crucetas. Estas son las fases. ¿Ya? Y eso que estaba ahí no me acuerdo cuál era. Y ahí está el cable de tierra que va hacia arriba, ¿cierto? Y que recorre cada uno de los puntos. Ya. Volvemos a la presentación. Ahí estamos. Características. Características que para nosotros deberían ser relevantes en cada uno de los conductores. Por ejemplo, si nosotros necesitamos especificar un conductor, cualquiera sea, hay ciertos datos, ciertos parámetros que para nosotros son imprescindibles conocerlos o saber a lo menos de qué tratan, como por ejemplo el voltaje del sistema, la corriente a transportar, la temperatura de servicio del conductor, la temperatura del ambiente y la resistividad térmica de los conductores, el tipo de instalación, las dimensiones o el largo que va a tener, la profundidad, los radios de curvatura, la distancia entre vanos, etc. Las sobrecargas que pueden existir en el sistema o cargas intermitentes, el tipo de aislación que deberíamos utilizar y la cubierta protectora. ¿Por qué estos dos casos se encuentran y se declaran? Porque no es lo mismo instalar un conductor en un local de reunión de personas o una instalación industrial cualquiera, ¿ya? O en el exterior. Porque en un local de reunión de personas, de acuerdo a lo que se indica en los pliegos técnicos normativos y de acuerdo a lo que nos dice lo que dice la experiencia y después la información, es que toda canalización en un lugar de reunión de personas tiene que ser libre de halógenos. ¿Ya? Después con canalización vamos a hablar acerca de eso. ¿Y las canalizaciones metálicas cumplen con ser libres de halógenos? Sí, las canalizaciones metálicas cumplen con ser libres de halógenos. A pesar de que no sean explícitamente indicadas, cumplen con ser libres de halógenos. Por el humo, de los incendios. Exacto. Por el humo que genera al comenzar el proceso de ignición, ¿ya? De un conductor o de una canalización. Estos generan halógenos, ¿ya? En este caso, ¿qué son halógenos? ¿Qué son los halógenos? Los halógenos son unos químicos que se encuentran dentro de la tabla periódica, catalogados dentro de la parte de halógenos y que son nocivos para el humano. Muchas veces en un incendio en un hogar, por ejemplo, las personas no necesariamente, o no seamos tan trágicos, en cualquier parte, las personas al quedar encerradas no necesariamente mueren por haber quedado o haberse quemados, sino que las personas mueren porque el humo que generó el desperfecto eléctrico es tan nocivo que las personas se desmayan y quedan ahí, porque no alcanzan a arrancar. Aparte, esto genera un humo negro, a diferencia de las canalizaciones que son libres de halógenos, que generan humos gris o prácticamente incoloros y que no son nocivos para las personas y le dan tiempo para poder arrancar y visualizar lo que verán. Y después vamos a ver cuando veamos canalizaciones, vamos a ver un video acerca de esto que les estoy comentando. Entonces, tabla 4.2, ¿qué es lo que nos muestra la tabla 4.2 de los RIC? El sistema está a punto de reiniciarse. Su equipo será reiniciado a las 11:42. En el momento. Ya quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos de clase. RIC. No, me va a faltar tiempo.
pueden cambiarlo de nuevo, pero saben que reiniciamos el tiro. Porque si no. ¿Hace esa cosa? Si nos vamos al ritmo, cuadro, y nos vamos a la tabla 4.2, que tiene por nombre la tabla 4.2, indica lo siguiente. Si leemos un poquitito antes, dice características y condiciones de uso de conductores. Las condiciones de uso de los distintos tipos de conductores aislados se señalan en la tabla 4.2, que si nosotros la revisamos es esa. Esa es la tablita 4.2. ¿Qué es lo que muestra la tabla 4.2? ¿Se ve? ¿Se ve ahí? ¿No se ve? Veamos si es que la podemos ver en pantalla completa. La cámara no ve. Ya, por ahí sí. Ya. Su nombre, características y condiciones de uso de conductores aislados. Se divide en diferentes columnas. La primera, características constructivas, letras de identificación, condiciones de uso, máxima temperatura de servicio, espesor de aislamiento, tensión de servicio, material de aislamiento y material de la cubierta exterior. Entonces, en su primera columna lo que nosotros podemos identificar es cómo se encuentra construido este conductor. Por ejemplo, un conductor que ustedes probablemente conocen es el famoso THH, muy utilizado desde el punto de vista domiciliario. Aquí lo podemos encontrar en la ferretería, en la esquina de la casa, lo podemos encontrar sin problema. ¿Cuáles son sus características constructivas? Es un conductor unipolar, construido con cobre recocido, lo que veíamos delante, recocido o blando. Ya significa que es de temple blando, que es maleable para poderlo trabajar. Cableado, es decir, que es cableado, no es alambre, compactado o comprimido, con una aislación de PVC, su aislamiento es de PVC, pero que tiene una cubierta exterior o chaqueta de nylon. Eso es lo que hace que el famoso THN, ese como medio brillante, es ese nylon. ¿Ya? ¿Dónde se usa? ¿Dónde se utiliza? Apto para ser instalado en ductos, en molduras y en bandejas. A partir del calibre 1 raya 0 lo podemos encontrar en este formato. En ambientes secos, ojo, en ambientes secos, la cubierta lo hace resistente a la acción de aceites, grasas, ácidos y gasolina. Y aquí hay un punto importante, porque actualmente y en muchos casos uno cuando realiza la canalización domiciliaria lo hace con THN, pero también realizan la conexión entre el tablero y la tierra o la camarilla, lo hacen con THN, algo que bajo la normativa no se encuentra aprobado, porque el THN no está apto para ser utilizado en ambientes húmedos, ¿ya? Y la cámara de registro es un ambiente húmedo, ¿ya? Por ende, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es utilizar el famoso Superflex, el famoso XTMU, diferentes tipos de cables, el RBK, muchos tipos de cables que cumplen con ser aptos para ese tipo de uso. Por ende, el THN nosotros no lo debemos utilizar en ambientes húmedos. Y si nosotros realizamos una canalización de esa forma y lo van a supervisar, eso no cumple con la normativa. ¿Ya? ¿Qué más indica? Se vendió todo. Oh, se está actualizando, no puede ser. ¿Qué más indica en esta tabla?
Y bueno, la primera columna muestra las características constructivas, la segunda columna nos muestra las letras de identificación. ¿Ya? A ver si aún me recuerdo. En la primera tenemos las características constructivas. Que es cómo se encuentra constituido, lo que realizamos recién. En la segunda columna son las letras de identificación. ¿Qué muestran estas letras de identificación? Indican cómo comúnmente las vamos a reconocer. O sea, existía el famoso NIA o Super NIA, que actualmente lo encontramos, ¿cierto?, desde el punto de vista alambrado, que se compra en milímetros cuadrados. Pero si nosotros lo buscamos en esta 4.2, no aparece como NIA. Pero sí en realidad aparece arriba con la letra H07, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí se encuentra. Exactamente. Luego teníamos las condiciones de uso. Que era lo que estábamos revisando. ¿Dónde se puede utilizar este tipo de conductor? Básicamente porque se acumula agua entre la chaqueta y el plástico. Correcto. Cosa que con el tiempo en el THHN se comienza a quebrajar. Entonces, al final se da una fuga en el conductor y comienzan a disparar las protecciones. Comienza a disparar el diferencial. ¿Ya? Ya, luego, ¿qué es lo que tenemos? Luego estaba el espesor del aislamiento, ¿sí? ¿Temperatura? Máxima temperatura de servicio. Temperatura de servicio. ¿Qué es lo que busca la temperatura de servicio? La temperatura de servicio nos indica cuál es la máxima temperatura a la cual va a estar expuesta el conductor. ¿Ya? En muchos casos, en algunos casos son 70, en otros casos son 90, en función del tipo conductor. En el caso del THHN es 70. ¿Ya? 70 grados Celsius puede estar expuesto este conductor. Por ende, ¿qué significa? Significa que cuando nosotros dimensionemos nuestro conductor, debemos considerar que este es un conductor para 70 grados Celsius. Y que en ningún caso nosotros lo deberíamos exponer a más de los 70 grados en su normal funcionamiento. Luego está el espesor de aislamiento. Sí. El espesor del aislamiento. Sección y espesor. Correcto. Y acá desglosa en sección y espesor. ¿Qué es lo que se indica acá? En sección y espesor principalmente muestra cuál es lo mínimo que nos indica la normativa que debería cumplir cada una de las secciones con respecto al espesor. Por dar un ejemplo, el espesor de 1.5 milímetros cuadrados hasta 25 milímetros cuadrados, como mínimo tiene que tener un espesor de 0,5 centímetros. Ojo, estoy dando un ejemplo, no es que sea así explícito, pero eso es lo que nos indica la normativa. ¿Ya? Ahí tratando de revisar si todavía está ahí botado. Luego, espesor de aislamiento. Luego nos indica el voltaje de servicio. Sí. Tensión de servicio. ¿Qué es lo que muestra la tensión de servicio? La tensión de servicio es cuál es la tensión a la cual va a estar expuesto el conductor. Ejemplo, si nosotros vamos a utilizar para fuerza 690 volts, no podemos tener conductores que sean con un voltaje de servicio máximo de 600 volts, porque significa que nuestro conductor va a estar expuesto en su normal funcionamiento a 690 volts y como máximo el aislamiento está apto para ser utilizado con 600 volts. Por ende, lo que comúnmente uno realiza ahí es que compra conductores que son aptos para 1000 volts, ¿ya? Que se indican explícitamente. El conductor, ese es uno de los principales puntos que nosotros debemos declarar al momento de comprar un conductor. ¿Cuál es la tensión de servicio, ¿ya?, a la cual va a estar expuesto?
está olvidando. Tensión de servicio, luego está material de aislamiento. ¿Qué es lo que muestra el material del aislamiento? Indica explícitamente cuál es el material que tiene como aislamiento, no es más que eso. Nos dice, tu aislamiento es de XLP, por ejemplo, tu aislamiento es de PVC. Lo indica directamente. Ahí está. Esto es... Con esto ya cerramos. Material de aislamiento, por ejemplo, en el caso del THLHN que estábamos revisando, ¿qué me deja seguir? En el caso del THLHN, acá. ¿Cuánto es la temperatura de servicio? Son 600 grados Celsius, el PVC y nylon. ¿Ya? Igual el conductor que yo les nombraba antes es el RBK, que es muy común, es este conductor que está acá. ¿Qué características tiene? Es un conductor eléctrico unipolar o multipolar, es decir, lo podemos contar como monoconductor o como multiconductor. Sin armadura, sin pantalla, construido de cobre recocido, que puede estar recubierto con una capa metálica en caso que se solicite. Flexible, clase 5, que es la clase más flexible, es ultra flexible, con aislación del polietileno reticulado, el XLP, y una cubierta termoplástica de cloruro de polivinilo, es decir, de PVC. Estas son las letras con las cuales nosotros lo podemos identificar. Apto para ser instalado directamente enterrado, en ductos, en bandejas, en canastillo, en escalerillas y al aire libre, en circuitos de distribución en baja tensión y como alimentador o subalimentador de tendido fijo. 90 grados Celsius, 600 y 1000 volt para su temperatura de servicio, XLPE, PVC. ¿Ya? Y el otro que quiero destacar, antes de terminar la clase, es el RZ1K, que es idem al que estábamos revisando, pero tiene una característica especial. RZ1K, conductor eléctrico unipolar o multipolar, sin armadura ni pantalla, retardante a la llama, no propagador de incendio, con baja emisión de gases tóxicos, baja opacidad de humo y bajo índice de acidez de los gases de combustión, construido de cobre recocido, desnudo, recubierto, RZ1K, ¿dónde se puede utilizar? Apto para ser usado en lugares de reunión de personas. Puede ser instalado en ductos, en bandejas, en escalerillas, en canastillo, al aire libre y subterráneo, en circuitos de distribución en baja tensión, como alimentador o subalimentador flexible, con una temperatura de servicio de 90 grados Celsius, 600 a 1000 volt su temperatura, su aislamiento es XLPE y su cubierta exterior es un termoplástico libre de halógeno retardante a la llama de baja emisión de humo. Por ejemplo,
Este cable es el equivalente al anterior que estábamos revisando, pero este es libre de halógenos indiferente al otro. ¿Ya? Este tiene un mayor valor con respecto al anterior. ¿Ya? ¿Dudas?